estaba yo pensando, digo, ¿esto de actor o de actriz se puede estudiar? Pues claro que se puede estudiar. Por eso me he venido a la Escuela Municipal de Teatro. Voy a ver si está igual que hace unos años o ha cambiado un poco. Rafa Campos. ¿Qué pasa? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, pues encantado de recibirte. Pues muchas gracias. Aquí en la escuela, que está como siempre. Bueno, con algún tiempo también más envejecemos juntos, pero muy poquito. Pues nada, Rafa, me enseñas la escuela y empezamos por el aula de Venga, movimiento. por el aula de movimiento, cuerpo y danza. ¿Se puede? ¿Podemos interrumpir un momento? Bueno, perdón. Hasta la cocina. Oye, Rafa, aquí no hay danza. Esto es circo. Sí, bueno, aquí hacemos danza. Anabel hace preparación física a través de acrobacias, trapecio, ejercicios de locura que hacen aquí constantemente. total. Una preparación de base para la danza y para la interpretación. Sí, ya me acuerdo yo. Anda que no he sudado yo aquí y... Tiene un perfume especial esto. Totalmente, huele a hormona que mata. Y había aquí en esta clase, mira, esgrima. Se da esgrima en la escuela. Dices, ¿y esto para qué? Bueno, ¿no? pues para mejorar la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio, la presencia escénica. La velocidad. La velocidad, los atención, reflejos escucha. y para aprender a esgrimir, porque a lo mejor haces el cirano o haces alguna comida de capa y espada del clásico nuestro. O cuando vas a pagar, que te meten un buen Bueno, sablazo. sí, para intentar sortear unos sablazos de todo tipo, efectivamente. Pues efectivamente, sí que es verdad que cuando estás en el teatro tienes que estar vivo en el escenario. Absolutamente. Estar activo. Absolutamente. ¿Seguimos viendo más aulas? Vamos a ver un aula de interpretación. Sí. Y luego, si quieres, el almacén de vestuario. Vale, venga, hasta luego, ¿eh? Adiós. Gracias, chicos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Interrumpimos? Déjalos que ensayen. Vale, perdonad la vida, ¿vale? Hasta luego. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Que nos han echado? O sea, Esto que estamos viendo es una especie de montaje que hacemos todos los años en colaboración con Médicos Sin Fronteras. Anda, una ONG. Una ONG, sí. Lo preparan María y Marisa y Amparo. Lo colaboran las dos áreas, el área de cuerpo y la de voz. Ah, porque aquí estaban trabajando la voz. La voz y el canto. A través de una canción. Cuentan una historia y entonces aprovechan esta práctica para poner en práctica todo lo que aprenden en el taller de voz y de canto. Y en la voz, que aparte del canto y todo, ortofonía, dicción, el modo de hablar con más o menos velocidad y por supuesto el canto, que es un apoyo técnico estupendo, la respiración, como bien sabes. Que si no te ahogas. Exactamente. Claro. O sea, una destreza de para la boca, vivir, ¿no? y para hablar y para cantar. Si no, hace la cosa si no te caes y te mueres. Exacto, eso pues hemos visto el cuerpo, hemos visto la voz, y ¿qué más me puedes enseñar que diga esto ya? Bueno, quizás es muy interesante que veáis el almacén donde tenemos la acumulación. El baúl de los secretos. Y el baúl de los secretos con vestuario, atrecho. Eso es una cosa bien interesante. Pues venga, vamos a verlo. Venga, ¿Vamos por aquí? Vamos para allá. Y aquí está todo el vestuario de los personajes que hacen los alumnos. Así es. Mira. 30 o 40 montajes probablemente. ¿Sí? A 10 o 12 trajes por montaje, imagínate lo que hay aquí. O sea que igual hay hasta, cuando yo estudiaba, algún montaje. Estoy seguro de que el vestuario de tu personaje está aquí también. Todos los actores y actrices. 300 o 400 actores que han pasado por aquí a lo largo de los años. Prácticamente el 90% de la profesión ha pasado por la escuela de teatro. De los que están ahora. Los que están trabajando también, claro. Una profesión como esta, pues que además nunca se acaba, como decíamos antes. Ahora mismo he quedado con 2 exalumnos de la escuela, pero de la vieja escuela, ¿sabes? De los del principio. Pues darles un abrazo de mi parte. ¿Te preguntas quién son? ¿Quiénes son? ¿Puedo saberlo? Ahora lo vemos.